Amanda Williams nació en una pequeña ciudad costera de California, donde el sol dorado acaricia los tejados al amanecer y las tardes están llenas del murmullo constante de las olas del Pacífico. Era la menor de 3 hermanos, hija de una profesora de ciencias naturales y de un bombero forestal. Desde muy pequeña, Amanda mostró señales de tener una sensibilidad especial, una conexión casi instintiva con la naturaleza. Mientras otros niños jugaban en casa con muñecas o videojuegos, Amanda prefería pasar horas en el jardín, siguiendo el rastro de insectos, hablando con ardillas que merodeaban por los árboles y rescatando pájaros que caían del nido. Tenía apenas 5 años cuando construyó su primer refugio, usando cartones, mantas viejas y un cuaderno escolar en el que anotaba los síntomas de sus pacientes, una rana herida, un erizo extraviado o una tortuga desorientada. Para ella, cada vida, por pequeña que fuera, merecía compasión y cuidado. Su madre solía decir con una sonrisa: Amanda no necesita juguetes, le basta con un animal cerca para ser feliz. Y era cierto. No tardó en llenar su cuarto de libros sobre zoología, pósters de elefantes, jirafas, tigres y ballenas. Aprendía los nombres científicos de cada especie, imitaba sus sonidos y soñaba con viajar a África, a la selva del Amazonas o a la tundra helada de Alaska. Sus compañeros de escuela solían llamarla la niña animal, un apodo que, lejos de molestarle, la hacía sonreír con orgullo. Sí, soy la niña animal, respondía, y algún día voy a salvarlos a todos. A medida que crecía, su pasión se volvía más firme. A los 12 años organizó una venta de galletas para donar el dinero a un santuario de elefantes. A los 15, se inscribió como voluntaria en un refugio para animales heridos. Pasaba sus fines de semana limpiando jaulas, alimentando perros y gatos abandonados, sobre todo, escuchando. Porque Amanda tenía esa capacidad rara de escuchar sin decir una palabra, de agacharse frente a un animal tembloroso y transmitirle calma con solo estar ahí. Cuando llegó el momento de elegir carrera, no hubo dudas: biología, con especialización en zoología. Ingresó a la Universidad de California y rápidamente se destacó no solo por su inteligencia, sino por su compromiso absoluto. Mientras otros estudiantes leían lo justo para pasar los exámenes, Amanda devoraba artículos científicos, asistía a conferencias y pasaba horas en el laboratorio estudiando el comportamiento de diferentes especies. Fue seleccionada para un programa internacional que la llevó por un mes a Costa Rica, donde trabajó con biólogos que protegían tortugas marinas y jaguares. Allí, por primera vez, se enfrentó al verdadero peligro: cazadores furtivos, trampas escondidas, animales mutilados. Lloró, claro. Pero también se hizo más fuerte. Después de graduarse con honores, Amanda fue contratada por el Zoológico de San Diego, una de las instituciones más respetadas del mundo. Era un lugar donde podía seguir aprendiendo, y al mismo tiempo, poner en práctica sus valores. Cuidó de orangutanes, rinocerontes, leopardos de las nieves y hasta de un lobo ártico que no aceptaba la compañía de nadie, excepto de Amanda. Su presencia serena, su voz suave y su absoluta dedicación hacían que hasta los animales más difíciles bajaran la guardia. Pero con el paso de los años, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Sentía que trabajar entre barrotes, por más noble que fuera la causa, no era suficiente. Cada vez que veía a un animal curado que no podía volver a su hábitat natural, algo dentro de su pecho se encogía. No quiero cuidarlos desde la distancia, le dijo un día a una colega, quiero protegerlos allá, donde viven libres, donde pertenecen. La decisión no fue fácil, pero fue inevitable. Amanda renunció a su puesto en el zoológico y tomó la decisión más valiente de su vida: mudarse a África. Específicamente, a la Reserva Nacional Masai Mara, en Kenia, uno de los santuarios de vida salvaje más impresionantes y desafiantes del planeta. Un lugar donde el rugido de un león al amanecer sustituye al sonido del despertador. Donde los ríos son cruzados por manadas de elefantes y las estrellas parecen colgar a centímetros del suelo. Sus padres la despidieron con lágrimas, pero también con orgullo. Si alguien puede hacerlo,
«Eres tú», le dijo su padre mientras la abrazaba en el aeropuerto. Amanda subió al avión sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de emoción. Porque sabía que, al otro lado del mundo, su verdadero propósito la esperaba. Lo que Amanda no imaginaba, era que esa tierra le devolvería su entrega de la manera más inesperada. Que un día, cuando su vida pendiera de un hilo, sería uno de aquellos animales a los que dedicó su alma quien vendría a salvarla. Tras varios años de entrega total en el zoológico de San Diego, Amanda comenzó a sentir que algo le faltaba. Aunque amaba su trabajo, el constante contacto con animales encerrados le provocaba una inquietud creciente. Podía cuidar de ellos, estudiar su comportamiento, alimentarlos y atender sus heridas, pero no podía devolverles la libertad. No podía evitar sentirse como una especie de guardiana amable, pero impotente, dentro de un mundo de barrotes y rutinas. Están vivos, pero no son libres, solía escribir en su cuaderno de notas cada vez que un animal la miraba desde el otro lado de una reja. Esa frase, pequeña pero punzante, se volvió un eco persistente en su mente. Una noche, después de un turno largo y agotador, Amanda regresó a casa y, en lugar de dormir, encendió su computadora. Abrió una página de conservación ambiental y vio un anuncio que parecía hablarle directamente al corazón. La Reserva Nacional Masai Mara busca voluntarios con experiencia en fauna salvaje. Protección de especies en peligro. Trabajo en campo. Vida en comunidad. No lo pensó mucho más. Su corazón ya lo había decidido antes que su cabeza. Sabía que sería un cambio drástico, dejar atrás su país, su familia, la seguridad de un empleo estable, pero también entendía que ese era su destino. No era una huida, era un salto. Un salto hacia la libertad, hacia la naturaleza sin intermediarios. Hacia donde los rugidos no son ecos grabados, sino advertencias reales. Hacia el lugar donde los animales no necesitan cuidado, sino protección. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparativos. Vendió su coche, empacó solo lo esencial y despidió entre lágrimas a sus colegas del zoológico, quienes la abrazaban con una mezcla de orgullo y tristeza. «Eres valiente», le dijo su jefa. «Yo no podría hacer algo así». Amanda sonrió y respondió con convicción: «Tú me enseñaste que cuidar no siempre es quedarse, a veces también es ir». El vuelo a Kenia fue largo, pero Amanda no durmió ni un segundo. Pasó toda la noche leyendo informes sobre la Masai Mara, su geografía, su fauna, sus amenazas constantes por cazadores furtivos, su clima extremo. Cada página encendía más su deseo de estar allí. Cuando el avión descendió sobre Nairobi, y luego otro más pequeño la llevó hasta las cercanías de la reserva, su corazón latía con fuerza. Desde la ventanilla, el paisaje africano se extendía como una promesa antigua, llanuras infinitas, acacias solitarias y una luz dorada que parecía contener 1000 historias. Amanda llegó a la base de la reserva al amanecer. El aire era seco, cargado de polvo y de vida. Fue recibida por un pequeño grupo de guardaparques y conservacionistas locales. Algunos la miraban con curiosidad, otros con cálida hospitalidad. Allí conoció a Kibet, un joven rastreador masái, con quien desarrollaría una profunda amistad con el tiempo, y a Grace, una bióloga keniana que se convertiría en su compañera de patrullas. Los primeros días fueron difíciles, el calor del día la dejaba extenuada, y las noches eran frías y plagadas de sonidos desconocidos. Pero Amanda no se quejaba. No había viajado miles de kilómetros para rendirse. Aprendió rápidamente los protocolos de patrullaje, a conducir un todoterreno por caminos traicioneros, a leer huellas en la tierra como si fueran páginas de un libro abierto. También entendió que allí no había horarios, los leones no esperan el café de la mañana, los cazadores furtivos no anuncian su llegada. A veces pasaban noches enteras siguiendo un rastro, durmiendo en sacos bajo las estrellas, compartiendo historias alrededor del fuego. Con el tiempo, Amanda empezó a integrarse. Su suajili mejoraba.
su piel se curtía bajo el sol. Su mirada se afinaba, capaz de detectar movimientos sutiles entre la hierba. Pero más allá de lo físico, lo que cambió fue su alma. Había algo en la Masai Mara que no se podía explicar. Algo sagrado. Cada encuentro con un elefante al amanecer, cada mirada fugaz de un guepardo, cada rugido que rompía la noche, le recordaban por qué estaba allí. Amanda sentía que por primera vez estaba exactamente donde debía estar. No cuidando a los animales desde la distancia, sino compartiendo con ellos el mismo suelo, los mismos peligros, el mismo mundo. Y aunque todavía tenía mucho que aprender, Amanda sabía que ese salto no había sido un riesgo, había sido una elección. Y estaba dispuesta a defender esa tierra, esa fauna, y ese nuevo hogar, con todo lo que tenía. Los primeros días en la reserva Masai Mara no fueron fáciles para Amanda. Aunque estaba llena de motivación y su corazón latía con fuerza cada vez que veía a lo lejos una manada de cebras cruzar la llanura, el entorno salvaje se encargó rápidamente de recordarle que la naturaleza no da la bienvenida fácilmente, y mucho menos a quien viene de un mundo domesticado. Durante el día, el sol caía como una losa ardiente sobre todo lo que tocaba. Las temperaturas podían superar fácilmente los 40 grados. El polvo seco se pegaba a la piel, al cabello, a la ropa. A veces, después de una jornada entera patrullando el terreno, Amanda sentía que cada músculo de su cuerpo pedía rendirse. El sudor le empapaba la espalda y el cuello, y la sensación de sed era casi constante, incluso con una cantimplora siempre a la mano. Su piel, acostumbrada al clima templado de California, sufrió sus primeras quemaduras solares en cuestión de horas. No fue raro verla esas primeras semanas con los brazos cubiertos por vendas improvisadas y la nariz pelándose como si estuviera saliendo de un largo invierno. Pero era por las noches que el contraste se volvía brutal. El calor desaparecía casi de golpe y un frío punzante, seco y traicionero tomaba su lugar. Amanda dormía en una pequeña cabaña de madera, sin electricidad, y muchas veces tenía que usar varias capas de ropa y dormir envuelta en mantas para no temblar toda la noche. Los sonidos de la sabana tampoco ayudaban, el ulular de las hienas, el rugido lejano de un león, el crujir de ramas bajo pisadas invisibles. Eran sonidos que ponían a prueba el sueño más profundo. Pero Amanda, en lugar de temer, escuchaba. Quería aprender. Sabía que en esos sonidos se escondía la vida real del lugar. Y lo hizo. No se quejó, no pidió privilegios, no esperó trato especial. Día tras día, salía al terreno como cualquier otro miembro del equipo. Cuando los neumáticos del todoterreno se enterraban en la arena, era la primera en bajar a empujar. Cuando una manada de elefantes cruzaba el camino, era la primera en sacar la libreta para registrar sus movimientos. No temía ensuciarse las manos, ni sudar, ni rasparse los brazos en la maleza. Incluso cuando los demás le ofrecían quedarse atrás en las rutas más complicadas, Amanda insistía en ir. Ese carácter silencioso, firme y respetuoso, no tardó en ganarse la admiración de sus compañeros. Los rastreadores Masai, que al principio la observaban con cierta distancia, empezaron a llamarla por su nombre en tono fraternal. Grace, su compañera de patrulla, empezó a confiarle tareas más importantes. Kibet, que hasta entonces solo había hablado en monosílabos, un día le entregó un colgante tallado en hueso, símbolo de bienvenida entre su comunidad. Ahora la sabana te reconoce, le dijo. Amanda no contuvo las lágrimas. Y así, poco a poco, fue dejando de ser la chica blanca del zoológico para convertirse en parte del alma misma de la reserva. Su rostro quemado por el sol, sus botas cubiertas de barro, su libreta arrugada con apuntes casi ilegibles y su mirada cada vez más profunda y segura, la transformaban día a día. Ya no solo protegía animales. Ya no solo observaba comportamientos. Ahora era parte del sistema. Parte del ciclo. Parte del latido ancestral de la tierra. Porque en el corazón del África salvaje, Amanda no solo estaba sobreviviendo.
Estaba renaciendo. Amanda estaba atada al tronco áspero del baobab, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor en sus sienes. El calor africano, implacable como una sentencia, caía sobre ella como una losa invisible. El sudor le cubría la frente, pero sus manos, firmemente amarradas, estaban frías por la falta de circulación. Tenía la boca seca, los labios agrietados, y su respiración comenzaba a entrecortarse. No podía dejarse vencer. No ahora. En su mente se repetía la imagen del rinoceronte encadenado. Sus ojos, grandes y oscuros, no eran solo de miedo, estaban llenos de resignación. Como si ya supiera que sería otro más en la larga lista de víctimas de la codicia humana. Amanda cerró los ojos con fuerza, reprimiendo un grito de frustración. No podía salvarlo. No así. No atada. No impotente. Entonces, algo interrumpió la asfixiante calma. Primero fue un susurro leve, como si el viento arrastrara palabras que no entendía. Luego, un crujido seco, de hojas pisadas. Amanda contuvo el aliento. No eran los cazadores. El sonido era más lento. Más pesado. Más profundo. El corazón le dio un vuelco cuando escuchó el gruñido. No era humano. Desde la maleza emergieron primero unas siluetas gráciles y fluidas. Cuerpos dorados que se movían con elegancia peligrosa. Eran leonas. 3, luego 4, luego 5. Amanda tragó saliva con dificultad, inmóvil. Sabía que cualquier movimiento brusco podía provocar un ataque. No podía gritar. No podía huir. Estaba completamente a merced de la naturaleza. Las leonas se acercaron lentamente. Sus ojos ámbar brillaban bajo el sol del mediodía. No mostraban signos de agresión directa, pero su presencia era tan imponente como amenazante. Amanda se encogió lo más que pudo contra el tronco, esperando lo peor. Y entonces, desde el claro detrás de ellas, apareció él. El león macho caminaba con un aire de soberanía. Su melena espesa y dorada ondeaba con la brisa, y en su cuello, justo sobre la clavícula izquierda, una cicatriz larga y curvada atravesaba la piel como un tatuaje del pasado. Amanda sintió que el tiempo se detenía. Esa cicatriz. Ese león. El recuerdo irrumpió como un relámpago. Un año atrás, Amanda había encontrado a un joven león gravemente herido, víctima de un ataque de hienas. Contra toda recomendación, lo llevó a una zona segura, lo trató con antibióticos, lo alimentó con cuidado durante semanas. Le hablaba con voz baja cada noche, sin saber si sobreviviría. Pero sobrevivió. Y una mañana, simplemente desapareció. Libre. Salvaje. Como debía ser. Ahora, ese mismo león estaba parado frente a ella, mirándola fijamente. El león se acercó. Amanda cerró los ojos. Pero en lugar de rugir, olfateó el aire con calma. Luego bajó la cabeza hacia sus muñecas atadas. Con una lentitud casi ritual, empezó a morder la cuerda. No con furia, sino con precisión. Amanda no podía creer lo que ocurría. ¿Era real? ¿Estaba alucinando por el calor? No. La presión que disminuía en sus muñecas era tangible. La cuerda cedía. Las leonas observaban en silencio, como si supieran lo que estaba ocurriendo, como si protegieran un ritual sagrado. Finalmente, la cuerda se rompió. Amanda, temblorosa, cayó de rodillas. Respiraba con dificultad, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lloraba por el miedo, por el alivio, pero también por la increíble revelación de que aquel ser salvaje, aquel rey de la sabana, la había recordado. Y la había salvado. El león la miró por un segundo más. Luego se giró,
rugió suavemente a su manada y desaparecieron entre los arbustos. Amanda no sabía cuánto tiempo estuvo allí, en el suelo, llorando. Pero cuando por fin se levantó, sus piernas eran frágiles pero su corazón más fuerte que nunca. Corrió hacia el vehículo, se subió con manos aún temblorosas y tomó el transmisor de emergencia. Gritó su ubicación. Describió el camión, la dirección que había tomado, el estado del rinoceronte. Sabía que cada segundo contaba. Su respiración era agitada, pero su mente estaba lúcida. Una nueva energía le recorría las venas. Estaba viva. Y había sido testigo de algo que pocos humanos podrían siquiera imaginar. Mientras esperaba la respuesta por la radio, sus ojos se posaron en el horizonte. Una última mirada a la sabana, al lugar donde lo salvaje la había abrazado. Un lugar donde la lealtad no tenía lenguaje, pero sí memoria. El sol estaba en su punto más alto, colgado del cielo como un fuego eterno que no perdonaba. Amanda sentía que su cuerpo no le pertenecía. El calor le pesaba en los párpados, y su garganta, seca como la tierra bajo sus pies, parecía cerrarse poco a poco. Las ataduras en sus muñecas la quemaban, más por la impotencia que por la fricción. Estaba sola. Abandonada por los hombres que encadenaron su cuerpo al tronco de un árbol, igual que habían hecho con ese pobre rinoceronte. Su mente comenzaba a difuminarse. Las imágenes se hacían borrosas, como si una neblina interna le nublara los recuerdos. Aún podía ver al camión alejarse, el polvo elevándose como una cortina que ocultaba el crimen. Intentaba no rendirse. Cerraba los ojos y los volvía a abrir, contaba los latidos de su corazón, respiraba por la nariz para que la lengua pegada al paladar no le robara la poca humedad que le quedaba. Entonces, algo crujió a su izquierda. Apenas un sonido. No sabía si era real o una ilusión. Luego otro, más claro. Una rama que se quebraba. No eran pasos humanos. Amanda giró levemente el cuello. No podía ver con claridad, pero una figura dorada apareció entre la maleza. Unos ojos ámbar, agudos, brillaban bajo la sombra de un arbusto. Luego otro par. Y otro. Fue entonces cuando la realidad golpeó su pecho. Eran leonas. Una manada entera. Caminaban en formación, cautelosas pero decididas. Sus patas eran sigilosas, sus cuerpos tensos. Una de ellas se detuvo a pocos metros, con el hocico ligeramente alzado, olfateando el aire. La segunda se agachó, como si estuviera midiendo cada movimiento de Amanda. Su respiración se cortó. No podía moverse. No podía hablar. ¿Ese era su final? ¿El destino la había traído aquí solo para dejarla morir bajo las garras de un depredador? Cerró los ojos, esperando lo inevitable. Pero no ocurrió. Escuchó un rugido. No violento. No desafiante. Era grave, profundo, como el de un trueno lejano que avisa sin amenazar. Amanda abrió los ojos justo cuando la manada se abría en dos, creando un camino. Y de ese camino, surgió una silueta imponente. Un león macho. Su melena ondeaba como una bandera dorada, su paso era majestuoso y seguro. Y en su cuello, como una marca del pasado, una cicatriz larga atravesaba el pelaje. Amanda sintió un nudo en el pecho. Lo conocía. Era imposible, pero lo conocía. Ese león había estado una vez en sus brazos. Había sangrado sobre su camisa. Ella había curado sus heridas, aplicado vendajes improvisados, dormido junto a él cuando creía que no vería el amanecer. Era el león herido que había rescatado de un ataque de hienas un año atrás, el que desapareció sin dejar rastro una madrugada cualquiera. Ahora estaba ahí. Y la estaba mirando. El león dio unos pasos más, acercándose.
Su mirada no era la de un animal salvaje, sino la de alguien que reconocía. No se detuvo hasta estar justo frente a Amanda. Olfateó el aire con un leve gruñido. Amanda no se movió. Ni siquiera parpadeó. Sabía que cualquier intento de huir, aunque fuera posible, podría romper la frágil línea entre ellos. Pero él no vino a atacar. Ladeó la cabeza. Observó sus muñecas. Y entonces, para su asombro, bajó el hocico y con sus colmillos afilados comenzó a tirar de la cuerda. No era una mordida de furia. Era precisión. Era intención. Amanda sintió como la cuerda se tensaba con cada tirón, cediendo poco a poco. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor, sino de una emoción pura, desbordante. No podía creer lo que estaba viviendo. El león macho, ese que un día salvó del filo de la muerte, estaba devolviéndole la vida. Cuando la cuerda finalmente se rompió, Amanda cayó hacia adelante, sus brazos liberados temblaban como ramas al viento. El león retrocedió apenas un paso y la observó. Sus ojos ya no eran los de un depredador. Eran los de un guardián. Amanda, entre sollozos, levantó una mano temblorosa y la posó sobre la melena del león. No se apartó. Gruñó levemente, como si aceptara el gesto, como si dijera, «Estás a salvo ahora». Las leonas rodeaban el lugar, pero ninguna mostró amenaza. Simplemente estaban allí, como si hubieran venido por una razón más grande que la caza. Como si fueran parte de una historia que Amanda aún no comprendía del todo. Poco a poco, Amanda se puso de pie. Dolorida, sucia, deshidratada, pero viva. El león la siguió con la mirada mientras caminaba tambaleándose hacia su vehículo. Cuando por fin encendió la radio y logró comunicarse con la central, sus primeras palabras fueron una mezcla de urgencia y gratitud. «Estoy bien, pero tienen que venir. Hay un rinoceronte. Y algo más que necesitan escuchar». Al mirar por última vez hacia donde había estado atada, ya no quedaba nadie. La manada se había desvanecido entre la sabana, dejando tras de sí un milagro y una deuda saldada. Amanda aún sentía el cosquilleo del roce de la cuerda recién liberada en sus muñecas cuando sus ojos se posaron en la cicatriz que adornaba el cuello del león. Era una marca delgada pero profunda, como una línea escrita por el destino mismo. Su mente la reconoció antes de que su voz pudiera susurrar siquiera su nombre. Ese león no era cualquiera. No era uno más de la reserva, ni un desconocido salvaje. Era él. Un año atrás, durante una patrulla rutinaria, Amanda había escuchado rugidos aterradores y desgarradores en el borde sur de la reserva. Guiada por el sonido, encontró a un joven león macho siendo atacado por una banda de hienas. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, sus patas desgarradas, su melena aún no completamente formada, temblaba entre gruñidos de dolor. Era un espectáculo brutal. Amanda no dudó. Disparó al aire para ahuyentar a las hienas y se acercó a él con una mezcla de temor y determinación. Sabía que podía atacarla, pero no lo hizo. Tampoco huyó. Se quedó allí, medio inconsciente, medio confiado, como si supiera que había llegado su oportunidad de sobrevivir. Durante semanas, lo cuidó. Le lavó las heridas, le habló con calma cada noche, le llevó carne con sus propias manos. Lo vio mejorar día a día, hasta que una madrugada cualquiera, sin hacer ruido, simplemente se marchó. Nunca volvió. Amanda pensó que se había perdido en la sabana, que tal vez no había resistido, o que simplemente había regresado a su vida salvaje. Nunca supo que ese acto de bondad quedaría grabado para siempre. Y ahora estaba allí, frente a ella, convertido en un rey. Un león adulto, poderoso, majestuoso. La misma cicatriz, los mismos ojos, pero otra presencia. Amanda sintió que el mundo se detenía.
El león la miró como si también recordara. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si aquella conexión de hace un año hubiera permanecido intacta, latente bajo la piel de ambos. Se acercó a ella con la misma cautela con la que una vez se acercó a recibir alimento de sus manos. Pero esta vez no por necesidad. Esta vez lo hizo por elección. Porque sabía quién era ella. Porque la había escuchado, la había olido, y no dudó. Porque la reconocía. Amanda extendió una mano temblorosa y la colocó con suavidad sobre su melena. Su piel tembló al contacto. No por miedo. Por la inmensidad del momento. Por la magia inexplicable de un reencuentro con una criatura salvaje que, contra toda probabilidad, no había olvidado. En ese instante, Amanda entendió algo que las palabras no podían describir. Ese león no la había salvado solo por instinto. La había salvado porque entre ellos había nacido algo más profundo. Un respeto mutuo. Una deuda moral. Un lazo invisible que desafiaba la lógica de la naturaleza. Las leonas, hasta ese momento en tensión, relajaron sus cuerpos. Era como si la decisión del macho las calmara también a ellas. Amanda respiró hondo. Se sentía protegida. No por armas, no por cercas. Por algo mucho más poderoso, la lealtad de un viejo amigo. Y mientras se alejaba, mientras se dirigía tambaleante hacia su todoterreno, Amanda sintió que sus pasos eran guiados, que su historia ya no sería nunca más la de una simple bióloga, sino la de una mujer que había dejado una huella en lo más salvaje, y que esa huella, de alguna forma, le había sido devuelta. Aún con las muñecas marcadas por las cuerdas y el cuerpo entumecido por el calor, Amanda logró incorporarse con esfuerzo, impulsada por una fuerza interior que nacía de la urgencia. Con los dedos temblorosos, se abrió paso entre los arbustos y regresó al todoterreno. Cada paso sobre la tierra abrasada parecía arrancarle energía, pero su mente estaba clara, debía actuar con rapidez. Una vez dentro del vehículo, encendió el motor y activó el sistema de radio. Respiró hondo y presionó el botón de transmisión. Aquí Amanda Williams, he sido atacada por cazadores furtivos, dijo con voz entrecortada. Repito, he sido atacada. Encontré un camión sin placas que transportaba un rinoceronte encadenado. Estoy enviando coordenadas. Necesitamos interceptarlos antes de que salgan de la reserva. La señal era inestable, pero suficiente. Del otro lado, el operador del centro de conservación reaccionó con rapidez. En cuestión de minutos, se activó el protocolo de emergencia para casos de caza furtiva. El director del centro, Ilai Chembandu, un veterano con más de 20 años al frente de operaciones en Masai Mara, se colocó al frente del equipo. Él sabía que no había margen de error, un solo rinoceronte perdido era una tragedia ecológica. Y Amanda era una de los suyos. Se enviaron 2 vehículos blindados con personal armado por rutas paralelas, mientras un dron con visión térmica despegaba desde una base cercana para rastrear el calor del motor del camión. Amanda, en tanto, ya estaba al volante, intentando prever por dónde podrían haber escapado los furtivos. Conocía bien los senderos ocultos del parque. Sabía que había una vía angosta que bordeaba el río Talek y conectaba con la frontera sin vigilancia directa. Si lograban llegar allí, sería demasiado tarde. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo la sabana de tonos rojizos, cuando Amanda avistó una estela de polvo en la distancia. No lo dudó, pisó el acelerador y alertó a los demás por radio. Los tengo. Camino noreste, bordeando la zona de matorrales bajos. Acelerando para interceptar. Repito, los tengo a la vista. El motor del todoterreno rugía mientras Amanda lo dirigía con precisión entre arbustos y rocas. La adrenalina se apoderó de sus sentidos, borrando el cansancio, el dolor, el miedo. Solo existía una misión: detener a esos hombres y salvar al rinoceronte.
Minutos después, se colocó frente al camión y lo obligó a detenerse con una maniobra precisa. Los vehículos del centro llegaron desde los flancos. Quedaron rodeados. Los dos cazadores furtivos intentaron huir, pero la respuesta del equipo fue contundente. Uno fue reducido por un guardaparque antes de llegar a la maleza. El otro, al ver a Amanda acercarse con determinación, entendió que no tenía salida. Levantó las manos. «Tiren las armas», gritó uno de los oficiales. «Manos a la cabeza, ahora». Amanda no perdió tiempo. Corrió hacia el camión, abrió las puertas traseras y se encontró nuevamente con el animal. El rinoceronte, aún encadenado, estaba en un estado de agotamiento visible, pero vivo. A pesar del trauma, levantó ligeramente la cabeza al verla. Amanda sintió un nudo en la garganta. Se acercó despacio y colocó una mano firme pero suave sobre su lomo, murmurando palabras tranquilizadoras como si hablara con un viejo amigo. «Tranquilo, estás a salvo. Ya estás a salvo». El equipo veterinario llegó al instante. Cortaron las cadenas, revisaron al rinoceronte y le administraron calmantes y suero. No había heridas profundas, pero sí claras señales de deshidratación y estrés. El animal sería llevado al centro para observación y recuperación antes de ser liberado nuevamente en la pradera. Los cazadores fueron esposados y llevados a una estación policial dentro de la reserva. Durante el traslado, uno de ellos intentó justificarse, alegando que solo cumplía órdenes. Amanda no lo escuchó. Sus ojos estaban fijos en el rinoceronte, en cada movimiento de sus patas, en el lento parpadeo de sus ojos. Saber que había sobrevivido era suficiente por ahora. El operativo fue una victoria. No solo lograron detener a los culpables, sino que demostraron que, incluso en la soledad más extrema, un espíritu decidido puede movilizar un ejército. Amanda fue recibida de vuelta en el centro como una heroína, pero para ella, la mayor recompensa fue ver al rinoceronte beber agua fresca bajo el cielo abierto, libre otra vez. La operación había sido un éxito. En menos de 2 horas desde la llamada de Amanda, los cazadores furtivos estaban bajo custodia y el rinoceronte, aún tembloroso pero vivo, era transportado al centro veterinario de la reserva. El atardecer se desplegaba sobre la sabana, pintando los cielos de tonos naranjas y púrpuras, como si la tierra misma quisiera celebrar la victoria. Amanda, sentada en el asiento trasero del todoterreno junto a uno de sus compañeros, apenas podía creer que todo hubiera pasado en tan poco tiempo. Su ropa seguía cubierta de polvo, y las marcas en sus muñecas dolían al tacto, pero en su pecho palpitaba algo mucho más fuerte que el dolor, la certeza de haber hecho lo correcto. El camión de los cazadores fue escoltado por la patrulla hasta el puesto central. Las autoridades ya estaban esperando, alertadas por radio. En cuanto descendieron, los 2 hombres esposados bajaron la mirada, sabiendo que no había escapatoria. Los agentes comenzaron a revisar la documentación del vehículo, encontraron registros falsificados, mapas marcados con rutas de tráfico ilegal y una lista de animales con precios detallados en dólares. Era una red bien organizada. Pero esta vez, había quedado al descubierto. Amanda caminó lentamente hacia el módulo de observación del centro veterinario. A través del cristal, observó al rinoceronte tendido sobre un colchón de heno limpio. Uno de los veterinarios le aplicaba un suero intravenoso mientras otro revisaba las heridas superficiales que le habían dejado las cadenas. Aunque estaba débil, su respiración era estable. De vez en cuando, movía la oreja ante algún sonido, y sus ojos, abiertos, se desplazaban lentamente por la sala. Amanda se quedó inmóvil, en silencio, con la mirada fija en ese animal imponente que había tenido la desgracia de caer en las manos equivocadas, y la fortuna de ser rescatado a tiempo. Su compañero Ilaiche se acercó, con el rostro bañado por una mezcla de fatiga y orgullo. «Está bien», le dijo en voz baja, tocándole suavemente el hombro. «Llegaste justo a tiempo.
Amanda asintió sin poder hablar. En su mente, revivía cada segundo de lo ocurrido, el descubrimiento, la captura, el miedo atroz cuando la ataron, la sorpresa del león apareciendo entre las leonas, la cuerda rompiéndose, la carrera desesperada de vuelta al vehículo, la llamada por radio, la persecución. Todo se mezclaba como una corriente salvaje de emociones que solo ahora empezaba a calmarse. Minutos después, se reunieron en la sala de operaciones del centro. Ilaiche, Amanda y los demás guardaparques repasaron cada detalle del operativo. Se aseguraron de que todas las pruebas quedaran documentadas, las fotos del camión, las grabaciones de la radio, los registros veterinarios, las declaraciones de los involucrados. Un representante del Ministerio de Vida Silvestre de Kenia llegó esa misma noche para felicitar al equipo. La noticia del rescate se difundió entre las estaciones de conservación vecinas, y muy pronto, también entre periodistas locales que querían saber más sobre la historia de la mujer que había enfrentado sola a cazadores furtivos, y había salido victoriosa. Pero Amanda no estaba buscando fama. Cuando, al fin, se le permitió acercarse de nuevo al rinoceronte, se sentó a su lado. Nadie más en la habitación. Solo ella, el animal y el susurro de la brisa nocturna que se colaba por una ventana abierta. Lo miró con ternura y, aunque sabía que no podía entenderla, le habló. Ya pasó. Te prometo que haré todo lo posible para que nunca más te pase algo así. No estás solo. El animal la observó durante unos segundos, con una mirada oscura y tranquila que parecía comprender más de lo que cualquiera imaginaría. No hizo ningún ruido. Solo parpadeó y luego inclinó levemente la cabeza hacia ella, como si estuviera aceptando su promesa. A la mañana siguiente, cuando el sol se elevó sobre las llanuras de Masai Mara, Amanda y sus compañeros escoltaron al rinoceronte de regreso a su hábitat. Aún débil, dio pasos cautelosos hacia la sabana abierta. Durante un instante, se detuvo y miró hacia atrás. Amanda lo observó hasta que su figura se fundió con el horizonte, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. De gratitud. Sabía que aquella noche no la olvidaría jamás. Ni el miedo. Ni el rugido. Ni los ojos del león que la había rescatado. Ni la fuerza invisible que mueve al mundo cuando se elige hacer lo correcto, incluso cuando parece imposible. Esa noche, Amanda regresó a su pequeña cabaña en el borde de la reserva, exhausta pero con el corazón encendido. El cielo africano se extendía sobre ella como un océano de estrellas, tan vasto e infinito que hacía que todos los miedos del día parecieran pequeños. A pesar del cansancio físico, no tenía sueño. Se preparó una taza de té caliente y salió al porche, dejando que el aire fresco de la noche acariciara su rostro mientras los sonidos de la sabana comenzaban su sinfonía, los grillos, el viento suave entre los matorrales, algún aullido lejano. Se sentó en la vieja mecedora de madera y cerró los ojos, recordando cada detalle del encuentro con aquel león. No podía olvidar la forma en que la miró, con esa calma profunda que parecía más humana que animal. Ese rugido bajo, casi suave, justo después de que sus ataduras cayeran al suelo, no fue un grito de dominio, ni una amenaza. Fue otra cosa. Un sonido profundo, cargado de algo más. ¿Reconocimiento? ¿Gratitud? Amanda no podía explicarlo con palabras, pero lo había sentido en los huesos. No fue coincidencia que ese fuera el mismo león que había salvado tiempo atrás. No fue casualidad que estuviera ahí, justo en el momento en que ella más lo necesitaba. Mientras la taza se enfriaba en sus manos, Amanda sonrió. Comprendió que en la naturaleza, todo está conectado. Cada acto de compasión, cada esfuerzo, incluso el más pequeño, deja una huella. Un año atrás, ella había curado a ese león sin esperar nada a cambio. Le había dado una segunda oportunidad de vivir. Y ahora, cuando fue ella la que estuvo atada, débil, perdida, esa ayuda había regresado. Había encontrado un eco.
no era solo un león. Era un símbolo viviente de lo que significaba proteger, cuidar, amar a quienes no tienen voz. Amanda se dio cuenta de que su trabajo no era simplemente patrullar o reportar. Era custodiar un equilibrio sagrado, uno que se forma cuando los seres humanos y la vida salvaje dejan de ser enemigos y se convierten en aliados. Las lágrimas le brotaron sin que pudiera evitarlas. No eran de tristeza, sino de una emoción inmensa, silenciosa y poderosa. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que todo valía la pena: el calor sofocante, las noches frías, los peligros, el miedo, todo. Porque había una razón. Y esa razón tenía ojos dorados, una cicatriz en el cuello, y un rugido que aún resonaba en su corazón. Esa noche, Amanda escribió en su diario con una caligrafía apretada, casi temblorosa por la emoción: hoy entendí que el amor que damos al mundo no se pierde. A veces, simplemente espera su momento para regresar, de formas que nunca imaginamos. Apagó la luz y se metió en la cama, más en paz de lo que había estado en mucho tiempo. En el horizonte, más allá del campo, un rugido lejano retumbó en la oscuridad. Amanda sonrió. Sabía que no estaba sola. Sabía que su rugido también había sido escuchado.